don Enzo Bielmi. Él es un hermano religioso. Enzo pertenece a la congregación de los Hermanos de la Sagrada Familia. También tienen realidad en España, aquí en Zaragoza no, pero sí en Madrid y en otras ciudades. Él se formó en la Universidad de Filosofía de Turín y después en el Estudio Teológico de Verona. Se ha especializado, pues lo hemos llamado aquí, en pastoral y en catequesis en el Instituto Superior de Pastoral Catequética de París, el famoso ISPC, que es uno de los grandes institutos de catequética de grande y larga tradición junto con la Salesiana de Roma. Se doctoró en teología en la Universidad Católica de París y en historia de las religiones y antropología religiosa en la Sorbona, con lo cual veis que tenemos un hombre aquí bien formado y con una amplia experiencia y con también un abanico importante en el ámbito europeo. Desde 1997 hasta el 2003 fue el director de la revista Evangelizzare de los Leonianos, que es una revista de teología pastoral, ahora ya no se edita, pero que ha tenido una gran importancia. Y a continuación fue director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Verona durante 10 años, donde todavía da clases en este momento. Ha sido 10 años presidente, sigue formando parte, pero presidente del equipo europeo de la catequesis, del 2005 al 2015. Y actualmente profesor estable en el Instituto Superior, repito, de Ciencias Religiosas de Verona, miembro del Consejo Nacional para la Catequesis en Italia y también da clases en la Facultad Teológica de Padua. Algunas clases también has dado en el Instituto de Bruselas, el famoso Lumen Vitae, Instituto Internacional de Catequesis, y a partir ahora de febrero va a impartir clases también en Roma, en el Instituto Pastoral de Redentor Hominis de la Facultad Pontificia Lateranense. Como veis, insisto, pues un hombre que creo que nos puede ayudar en la reflexión. Él va a leer en castellano, será traducido la ponencia, porque lee bien castellano, lo entiende bien, pero no podía hacer así directamente hablar, y por eso las preguntas luego Luis nos ayudará para poderle traducir, porque él responderá en italiano. Como digo, aunque él es de Brescia, natural, pertenece a la diócesis de Verona, pero hoy no nos va a hablar, aunque tengamos cerca San Valentín, de Romeo y Julieta. Vamos a trabajar de otro tipo de amores, con lo cual, amores más centrales y más reales. Vamos a darle la palabra. Tiene muchas publicaciones interesantes, algunas las tenéis en las librerías, traducidas al español. Destaco dos. Por una parte, itinerario de la catequesis para adultos, que él ha trabajado mucho, hemos hablado mucho con Julián, y se ha hecho referencia sobre este particular. Es un gran experto en la catequesis de adultos, en talleres, experiencias en este campo, también familiares. Y luego, quizá, para la reflexión catequética, tiene un libro muy interesante sobre lo que él llama, y nos explicará hoy un poquito, el segundo anuncio, la gracia de volver a empezar, que no es la película de Garci, sino otro tipo de recomienzo o de reiniciación de la que hoy nos va a hablar. Pues como la palabra es tuya y no te quiero robar el tiempo, gracias por el esfuerzo que haces, porque con tantos empeños, con tantos compromisos que tienes, pues has querido dedicar un tiempo para nosotros hoy y para estas importantes jornadas que nos abren una nueva perspectiva en Zaragoza. Gracias, Enzo. Buongiorno a tutti e a tutte. Se vi dirò qualche eresia, ci sono 5 vescovi qui che vi riporteranno alla dottrina della Chiesa. Esto se entiende perfectamente. Quiero iniciar mi intervención sobre el tema, el nuevo paradigma de la catequesis hoy, con un recuerdo personal. En un encuentro de formación con los sacerdotes de una diócesis italiana, en mi región, Eclesial del Triveneto, al nordeste de Italia, el padre Luigi, párroco de una pequeña parroquia, me contaba que la iglesia de su pueblo había padecido una catástrofe. Los fieles habían salido de la iglesia
y él había cerrado la puerta y se había dirigido hacia la casa parroquial. De repente el cielo oscureció, se oyó un gran estruendo y todo quedó envuelto por una densa nube de polvo. Cuando el polvo se fue disipando, el padre Luigi se quedó boquiabierto. El campanario de su iglesia había desaparecido. Un mini tornado lo había arrancado y dejado caer sobre el techo de la iglesia. Yo les pregunté si habían reconstruido el campanario. Me dijo que habían reestructurado la iglesia, pero el campanario no, por falta de dinero. Partiendo de este episodio, les he dicho a los párrocos de aquella diócesis que todas las parroquias han conocido en estos últimos años un verdadero huracán. Aquel campanario simbólicamente ubicado en el centro de nuestras ciudades y pueblos indicaba la coincidencia entre lo civil y lo religioso y hacía de la iglesia el centro de la vida de la gente. Ese campanario derrumbado es en adelante una realidad para cada parroquia en la cultura actual, al menos en la europea. Los campanarios permanecen físicamente en pie, pero la parroquia ya no es el centro de la vida para la mayoría de la gente en ningún país europeo. Al final del encuentro, invité a los párrocos presentes a transformar esta aparente desgracia en una elección y a repensar la pastoral renunciando simbólicamente al campanario, no tanto por falta de recursos económicos y humanos, sino por opción, para caminar conscientemente hacia una nueva forma de cristianismo en una cultura plural. En esta ponencia affronto questo tema e mi ponencia sarebbe già finita, però siccome mi hanno pagato per venire devo parlare ancora un po', ma è tutto nel racconto che ho appena fatto. Affronto il tema del nuevo paradigma de la catequesis presentando 3 puntos siguientes. Primero, hablaré del cambio de paradigma pastoral, del cual la catequesis es una dimensión. Segundo, precisaré qué consecuencias tiene este cambio para la catequesis. En el tercer punto, indicaré 3 pistas para la catequesis, 3 líneas paradigmáticas extraídas de la observación de algunas buenas prácticas puestas en marcha en la catequesis. Y terminaré, como he empezado, con un relato. Primer punto. El cambio de paradigma pastoral. No es posible hablar de la catequesis sin colocarla en el cuadro más amplio del cambio de paradigma en la pastoral, del cual la catequesis es una dimensión fundamental, pero parcial. A su vez, la pastoral debe ser situada en el momento cultural que estamos viviendo. Una frase del Papa Francisco nos ilumina. Se puede decir que hoy no vivimos una época de cambio, sino un cambio de época. Para tomar conciencia del final de una época y por consiguiente del fin inevitable de la forma de presencia y de pastoral en la Iglesia que hasta ahora se ha llevado a cabo, considero útil hacer con vosotros un ejercicio que llamo de desencanto.
Os propongo que observemos cómo era el cristianismo antes 1960, fecha de inicio del Concilio Vaticano II, cómo será después de 2060 y cómo es en este momento. Para hacer este ejercicio no es necesario ser profetas, basta simplemente quitarse la venda de los ojos. ¿Cómo éramos antes de 1960? Nos encontrábamos en un contexto de cristianismo y de fe que podemos definir como sociológico. Se era cristiano simplemente por el hecho de ser español o italiano. Se nos hacía cristianos desde niños, por ósmosis con nuestro ambiente familiar y social. La familia, la escuela y el pueblo eran nuestros tres senos maternos. Nacíamos a la vida y a la fe sin ruptura. La parroquia y su pastoral era de conservación. La parroquia de la cura animarum. Toda la propuesta pastoral estaba en función de alimentar y sostener la fe de personas ya sociológicamente creyentes. Era una forma de catecumenado sociológico. En el centro de la pastoral de este tipo de parroquia estaba lo que hoy llamamos iniciación cristiana. Esta iniciación, respecto al modelo catecumenal de los primeros siglos, estaba muy simplificada. Se dirigía a los niños y tenía como finalidad no tanto el iniciarlos a la vida cristiana, de esto se encargaba la familia y el contexto cultural, sino prepararlos a recibir bien los sacramentos que les faltaban, la primera confesión, la primera comunión y la confirmación. Esta tarea era delegada a los encargados de la misma, los catequistas, o mejor, en la mayor parte de los casos, las catequistas. Parece evidente que este dispositivo de iniciación cristiana era mucho más simplificado que el del catecumenado antiguo, dirigido a los niños y ya no a los adultos, destinado a prepararlos para recibir los sacramentos y no para hacerlos cristianos a través de los sacramentos. Está una diferencia. En este dispositivo de iniciación simplificado, la catequesis era una actividad a su vez muy sencilla, el catecismo. Una hora semanal de escuela, con una maestra, un libro, una clase, un método, pregunta y respuesta, y la obligación de asistencia. El catecismo de la doctrina cristiana. En mi región, ir a la doctrina quería decir ir al catecismo. No sabe si también aquí. Ciertamente debemos sentirnos admirados delante de este cuadro. Era un modelo de presencia en el mundo que la Iglesia había elaborado con sencillez y eficacia, y este modelo ha permitido vivir la fe a muchísimas generaciones de hombres y mujeres de nuestra Europa. ¿Cómo seremos después del año 2060? También este ejercicio es muy fácil. Será un cristianismo por opción y por tanto será un cristianismo de minoría. Cada persona se unirá a la fe por conversión y por convicción. En el centro de nuestra cultura, en efecto, ya no está tanto la fe cuanto la libertad. Volveremos a vivir una situación similar a aquella de los primeros cristianos de los primeros siglos. Tertuliano decía, el cristiano no nace, se hace. A partir del siglo V, con la generalización del cristianismo en el Imperio Romano, la situación
dio un giro copernicano. Se nace cristiano y no se puede no serlo. Nos encontramos ahora en una situación distinta. Ya no se nace cristiano, se puede llegar a ser cristiano, pero esto ya no es percibido como necesario para vivir bien y humanamente la propia vida. La fe es ahora una posibilidad entre otras. ¿Cómo serán nuestras comunidades cristianas? Serán pequeñas comunidades fundadas más sobre las relaciones que sobre las estructuras y la organización. La pastoral será una pastoral de la propuesta, no de conservación. En ámbito francófono se habla de pastoral de engendramiento y no de encuadramiento. Es dos expresiones por significar el cambio de objetivo. En estas comunidades se pondrá en marcha, para quien lo pida, un proceso de iniciación cristiana destinado a los adultos y a toda la familia, los hijos con sus padres. Este proceso tendrá la forma de un aprendizaje, unas prácticas. Se trata de una inmersión en la vida comunitaria, acompañado por las etapas sacramentales y guiado por un tutor, como ocurría en los primeros siglos. Este acompañamiento ya no se podrá delegar únicamente a la persona del catequista. Será la comunidad, el seno materno que engendra la fe. Una pregunta. ¿Y cómo será la catequesis dentro de este proceso de iniciación a la vida cristiana? Será una catequesis que tendrá las características del primer anuncio y de la mistagogía, no la he entendido, es decir, del anuncio del querigma y de la profundización progresiva en el don de la fe a la cual se ha adherido. Volveré sobre este punto específico de la catequesis después. ¿Cómo somos ahora en el año 2018? Yo intento explicaros cómo estamos ahora en Italia, dejándoos a vosotros la tarea de verificar si también en vuestra iglesia española las cosas son así. Tengo muchos indicios para decir que la situación de las dos iglesias, la italiana y la española, es muy parecida. Estamos en una situación de cristianismo y de fe que defino como mixta. Perviven todavía entre nosotros personas con sentimiento y costumbres religiosas y que solicitan gestos y ritos cristianos, bautismos, primeras comuniones, confirmaciones. Los matrimonios celebrados en la iglesia se han reducido fuertemente, pero también quien los pide viene de una fe de tradición. En esta situación intermedia se da ya la copresencia de dos grupos, muchos pocos. Un número todavía relativamente alto se dice católico y cumple algunos ritos religiosos, 60% en Italia. Otros pocos han pasado a una fe más personal y consciente. Es un cristianismo con un pie en la primera columna de esquema y con el otro pie en la tercera columna. La parroquia y su pastoral viven como consecuencia una situación de transición. Todo el empeño pastoral que estamos poniendo en marcha se dirige a coger de la mano a las personas que vienen de la primera columna para acompañarlas hacia la tercera, de una fe por convicción a una fe por convicción.
Las propuestas pastorales, las homilías, las iniciativas parroquiales, todas tienen esta finalidad. En este trabajo se tienen que producir algunas inevitables pérdidas. Tuttavia, hay obispos, non quelli che sono qui, párrocos y catequistas que multiplican sus esfuerzos pastorales para recolocar de nuevo las cosas como estaban antes de 1960. Se trata, en este caso, de una generosidad pastoral mal orientada que solo puede llevarnos a la delusión y a la frustración. El mundo que tenemos a las espaldas ya no volverá. ¿Qué tipo de iniciación cristiana estamos poniendo en marcha? En la Iglesia italiana, desde hace alrededor de 20 años, hemos activado en algunas diócesis una verdadera renovación del proceso tradicional de iniciación cristiana basado en la recuperación de la inspiración catecumenal, también en España. Sin embargo, solo alcanzamos a conseguir una propuesta de socialización religiosa de los chavales, asociando a algunos de sus padres, pocos, en concreto a aquellos padres que aceptan libremente volverse a poner en camino. Subrayo que es ya un paso importante y un avance. Pasamos de una iniciación cristiana entendida como simple preparación a los sacramentos de los niños a una iniciación que posibilita el encuentro de los chavales con la comunidad cristiana, los socializa en la vida de la Iglesia y acerca a algunos de sus padres, muchos de los cuales hacía tiempo que habían perdido todo contacto con la Iglesia. Y la catequesis. La catequesis se está convirtiendo en la mayoría de los casos en un segundo anuncio. Un anuncio para personas ya cristianas que les hace redescubrir la fe como una cuestión que afecta a su vida, la vida cristiana, y que, por consiguiente, resuena en ellos como un segundo anuncio. Volveré después sobre todo esto. Os invito a observar la secuencia del esquema proyectado en lo que respecta a la catequesis. Pueden mirar la última celda en la parte inferior de la tabla. De la doctrina a la catequesis para la vida cristiana y al primer anuncio. Es itinerario, el camino. Para completar este esquema, añadimos ahora encima de las tres columnas las palabras que connotan los tres contextos culturales tan diferentes. La primera forma de cristianismo se coloca dentro de un contexto de monocultura. La tercera en un contexto de biodiversidad cultural. La segunda en un contexto de amasamiento cultural, remodelación. Por amasamiento cultural, como cuando se hace la pasta del pan o de un dulce, entiendo un periodo de desequilibrio respecto al contexto precedente, de mezcla de culturas, de laboriosa búsqueda de nuevos equilibrios. Nos encontramos a mitad del camino. Para utilizar un término de la experiencia del parto, podemos decir que hemos roto aguas. La elección de esta expresión, hemos roto aguas, es ya por mi parte una valoración. Interpreta el desequilibrio actual como un proceso con el horizonte de una vida nueva. No es el fin del mundo, sino de un cierto mundo. No es fin del cristianismo, sino de un cierto cristianismo, un cristianismo sociológico. No es el fin de la fe, sino de una determinada figura de la fe.
la fe de tradición, de obligo. No es el fin de la catequesis, sino seguramente el fin de un modelo catecismo. No de la catequesis, sino del modelo catecismo, que tiene 500 años más o menos. Bajo mi punto de vista, estoy convencido de que el cristianismo que tenemos por delante no es peor que aquel que dejamos a la espalda. ¿Cómo añorar un cristianismo de la obligación y de la costumbre y no alegrarse por un cristianismo de la gracia y de la libertad? El ejercicio de desencanto que acabo de realizar en mi análisis no nos conduce al pesimismo, ni mucho menos a la depresión, ni también al optimismo, a la esperanza. Se convierte más bien en un estímulo para el reencanto y para la pasión pastoral. Considero hermoso en este sentido referir una palabra de Evangelii Gaudium. Reconozcamos que las circunstancias del Imperio Romano no eran favorables al anuncio del Evangelio, ni a la lucha por la justicia, ni a la defensa de la dignidad humana. Entonces, no digamos que hoy es más difícil, es distinto. Pero aprendamos de los santos que nos han precedido y enfrentaron las dificultades propias de su época. Hoy no es más difícil, simplemente es distinto. Segundo punto, el cambio de paradigma de la catequesis. Intentemos ahora dar un nombre sencillo y preciso al cambio de paradigma. Este se resume en un término: misión. Conversión misionera de la Iglesia y de cada una de sus dimensiones. Esta conciencia es ya un patrimonio compartido tanto por el magisterio como por la reflexión catequética europea. Evangelii Gaudium lo expresa con estas palabras: sueño con una opción misionera capaz de transformar todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda la estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. Y en lo que respecta a la catequesis, la dimensión misionera asumida por la catequesis adopta la forma del primer y del segundo anuncio. Los obispos italianos, en un documento importante sobre la renovación misionera de las parroquias, el más significativo del episcopado italiano en estos últimos años, utiliza esta lúcida expresión: todas las acciones pastorales deben estar vertebradas por el primer anuncio. En esta transición entre las dos épocas, no se trata tanto entonces de ajustar la pastoral tradicional para construir sobre sus escombros algo completamente distinto, cuanto de intervenir sobre las propuestas activadas, dándoles una nueva perspectiva, la del primer anuncio. No se trata de reajustar, sino de cambiar de objetivo. Y es precisamente la catequesis la que puede honrar este nuevo objetivo. El primer anuncio. ¿Qué entendemos por una catequesis del primer anuncio? El Papa Francisco, con un lenguaje sencillo y directo, se expresa así. Es la tercera volta que leggiamo questo testo. La tercera vez que se lee este texto, pues lo han recordado tanto don Vicente como... Vuol dire che è importante. En la boca del catequista vuelve a resonar siempre el primer anuncio. Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado cada día
para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte. Es el único objetivo de la catequesis. Solamente questo. Solamente esto. Os confieso que cuando leí por la primera vez este número de Evangelii Gaudium, se me iluminaron los ojos. Nadie me había dicho de una forma tan sencilla y directa lo que es el querigma y lo che deve hacer la catechesis al respecto. Ho detto, ma ho studiato tanti anni teologia e arriva uno che mi spiega tutto in tre frasi. Se entiende. Juan Pablo II decía que en el contexto cultural actual la catequesis está llamada a transmitir non omnia sed totum, es fácil en latín, non omnia sed totum. No todos los conocimientos relativos a la fe, sino cada vez el corazón del mensaje evangélico, el querigma. El primer anuncio mira a la totalidad intensiva y no inmediatamente a la totalidad extensiva, que viene dopo. Anuncia la bella noticia de la Pascua del Señor Jesús en toda existencia humana. Como consecuencia, las prioridades de la catequesis querigmática de primer anuncio han dado un vuelco. El anuncio del amor de Dios precede a la exigencia moral. La alegría del don hace posible el compromiso de la respuesta. La escucha y la proximidad se anteponen a las palabras y a la propuesta. Esto es el primer anuncio y esto es aquello que los hombres y mujeres de hoy están dispuestos a escuchar. Segundo anuncio. ¿Por qué ahora hablo de segundo anuncio? La expresión fue introducida por Juan Pablo II, que dice: se ha dado comienzo a una nueva evangelización como si se tratara de un segundo anuncio, aunque en realidad es siempre el mismo. Aunque no se encuentra el término, recuperamos el significado de segundo anuncio en Evangelii Gaudium. Toda formación cristiana es, ante todo, la profundización del querigma que se va haciendo carne cada vez más y mejor. Que se va haciendo carne cada vez más y mejor. El segundo anuncio. Que nunca deja de iluminar la tarea catequística y que permite comprender adecuadamente el sentido de cualquier tema que se desarrolle en la catequesis. El término segundo anuncio no es alternativo al término primer anuncio. Es segundo primer anuncio. El segundo anuncio puede ser definido como el hacerse carne del primer anuncio en los pasos de etapas fundamentales de la vida de las personas. Los podemos llamar el segundo primer anuncio. La mayoría de los católicos han recibido un primer anuncio. Ha tenido un contacto con la fe cristiana recibiéndola en cierta medida como herencia. El segundo anuncio es el resonar del primer anuncio como palabra de benedicción dentro la travesía de la vida humana. Un amor que se asoma a la vida. El nacimiento de un hijo. Una experiencia negativa, un fracaso afectivo, la pérdida del trabajo, una enfermedad, un luto, la posibilidad de la propia muerte. El anuncio es segundo, porque aparece de nuevo como una gracia que se ofrece y como una nueva llamada a la libertad para que ésta se disponga. Esta posible redisposición es con mucha probabilidad
para muchas personas una primera disposición verdadera. El segundo, en nuestra vida humana, es mucho más importante que el primero. Esto vale también, por ejemplo, para un sí pronunciado en el matrimonio o en la opción de una vida consagrada a Dios. Está un primer sí, el más importante, el segundo. También por una mujer, por su hombre. Hay siempre un primer sí fundante, pero a menudo el decisivo es el segundo. Por esta razón lo podemos también llamar el segundo primer anuncio. El segundo primer anuncio es el reto más importante de la catequesis dirigida a personas ya sociológicamente cristianas. Pero es también decisivo para quien se asoma a la fe por la primera vez, para que el don de Dios y su acogida tomen forma a lo largo de todo el arco de la existencia humana. Concluyo este segundo punto con la frase del párroco. Nosotros seguimos ofreciendo los sacramentos a todos y el Evangelio a algunos. Sin embargo, estamos llamados a ofrecer el Evangelio a todos y los sacramentos a algunos. Los que hacen un camino de fe, de la libertad. En Italia el matrimonio cristiano, el sacramento del matrimonio, está diventando una scelta, una chiamata. Se está convirtiendo en una elección, una llamada. No un matrimonio de tradición. La mayoría convive. Ma se riscopre la fede, sente che il matrimonio, il sacramento del matrimonio, diventa un dono, una chiamata e una risposta libera. La mayor parte ya convive, pero si descubre el matrimonio, lo descubre como un don y como una posibilidad. È l'inverso di prima. Si faceva il matrimonio distinto de lo que se hacía antes. E si cercava di capire che era una chiamata. Que uno se casaba por la iglesia y luego a lo mejor descubría que era verdaderamente una llamada. Tercer punto. Siete stanchi? ¿Es cansado? Bueno. Quisiera ahora indicar algunas pistas que la catequesis está llamada a seguir si quiere llegar a ser una catequesis carismática. A partir de mi experiencia y de una prolongada observación de las prácticas de anuncio, considero que es misionera una catequesis que consigue provocar 3 sorpresas o 3 desplazamientos positivos. Estas sorpresas se convierten en orientaciones paradigmáticas para una real conversión misionera de la catequesis. Primera sorpresa: hacer vivir a las personas una experiencia bella de iglesia. El anuncio pasa por la experiencia de iglesia. Se trata de niños, adolescentes, padres, novios, personas separadas. La dificultad primera no es Dios, sino la comunidad eclesial. El mensaje final que permanece impreso en las personas es la experiencia de iglesia que han vivido. Este es el primer aspecto paradigmático. La puerta de entrada es la iglesia, considerada en sus actitudes, en los gestos y en las palabras de aquellos que acompañan el itinerario. La catequesis, por consiguiente, está llamada a operar una primera sorpresa para personas que en gran medida tienen otro imaginario de la iglesia. La sorpresa de una iglesia que no se esperan puede hacer que se derrumben en poco tiempo resistencias y precomprensiones que quizás les han tenido lejanos o indiferentes por tanto tiempo.
Esta reelaboración no acontece por vía intelectual, sino relacional. No hablando de iglesia, sino viviendo un cierto estilo de iglesia. El primer objetivo de toda propuesta de catequesis no hace inmediatamente referencia tanto a los contenidos cuanto a la experiencia. ¿Qué tipo de experiencia de iglesia queremos regalarles? Segunda sorpresa. Proponer la fe como gracia de humanidad. El segundo elemento paradigmático se refiere al contenido de aquello que anunciamos. ¿De qué hablamos en la catequesis? La propuesta se configura como exploración de la experiencia antropológica que las personas están viviendo. La experiencia de ser padres, el nacimiento de un hijo, la experiencia del amor que desea adoptar una forma estable, la experiencia dolorosa del fracaso de la propia unión, la experiencia de un luto, de una enfermedad. Tanto los acompañantes como los participantes aprenden a leer en profundidad aquello que está sucediendo a la persona. Aprenden a buscar un sentido y a reabrir la esperanza. Este itinerario conduce progresivamente a intuir que la propia vida está habitada por la presencia de alguien que la custodia, la promueve, la protege y la pone de nuevo en camino, el querigma. No el querigma teórico en general, el querigma que se hace carne en la situación que la persona está viviendo. Se trata del querigma pascual, pero no en sentido doctrinal o abstracto. Es la Pascua del Señor en las Pascuas antropológicas. Esta es la segunda sorpresa que la catequesis está llamada a dar. Y hace referencia a la figura de la fe. Las personas no llegan tan solo con una idea preconstituida de la Iglesia, sino también en lo que respecta a la fe. Para ellos, la fe es fundamentalmente una cuestión de doctrinas, de ritos y de comportamientos morales resumidos en los mandamientos. Sin embargo, se propone una fe entendida como gracia de humanidad, como oferta de vida buena respecto a los deseos y problemas que cada uno vive. La fe es percibida no como el espacio de lo sagrado separado de la vida, sino como posibilidad de vivir bien, de no malgastar la propia vida, de gozar de aquello que la misma vida ofrece, de abrirse a la responsabilidad para no desperdiciarla y de saber que estamos siempre puestos de nuevo en camino y no identificados con nuestros fracasos. Los participantes, sorprendidos por la experiencia de la Iglesia, se asombran de esta propuesta que no se corresponde con lo que se esperaban, sino que es precisamente aquella de la cual tenían necesidad. Aquella propuesta verdaderamente audible para ellos en el corazón de su vida. Tercera sorpresa. Una propuesta entendida como atestación, testimonio dentro de un espacio de gratuidad y libertad. Hay un tercer elemento paradigmático. Este hace referencia directamente al estilo de los acompañantes. Se manifiesta como implicación y testimonio de la propia fe y precisamente por esto como una propuesta que no pretende respuesta. La solicita sin imponerla. El testimonio se presenta como atestación desarmada. El testigo puede pronunciar solamente dos palabras. Ahí está, aquí estoy. Ahí está, como me ha venido al encuentro.
aquí estoy, como Él me ha transformado, como trato de acogerlo, como vivo la relación con Él, con mis alegrías y mis dificultades. Aquí puede darse para los participantes una tercera sorpresa, un tercer desplazamiento. En los casos en los que se implican también los sacramentos, bautismo, primera comunión, confirmación y matrimonio, vienen con la idea más o menos marcada de la obligación. Para conseguir un sacramento es necesario hacer un curso. Se encuentran, en cambio, delante de personas que no piden nada, sino que presentan. Presentar en el sentido de hacer presente, dejando libres. Se encuentran delante de personas que dan razón de la esperanza que habita en ellos, sin pedir nada, solo por la alegría que tienen y desean compartir. Es la primera carta de Giovanni que hemos leído, porque la nuestra gioia, la nuestra alegría, o sea, para que nuestra alegría sea plena. Que la nuestra alegría sea plena. Simplemente por esto. Se produce de esta manera una tercera reformulación de la imagen de Dios. Vienen a los encuentros con la impronta de una representación de Dios respecto al cual siempre es necesario hacer algo, a quien es preciso hacerle sacrificios y ofrendas para que sea bueno con nosotros. Se encuentran con un Dios filtrado por la actitud de aquellos que lo representan, que se propone sin nunca imponerse, que ofrece sin pedir una contraprestación, que ama porque es su identidad, que se alegra del bien que las personas viven y se entristece con sus sufrimientos, que no condiciona su amor a las prestaciones morales de las personas, sino que quiere que todos tengan vida y la tengan en abundancia. Estamos ahora en condición de coger la fuerza inspiradora de esos tres elementos paradigmáticos. La Iglesia, experimentada, vivida como una casa acogedora. La fe como gracia de humanidad. El amor de Dios gratuito y incondicionado. El misericordioso, dice Papa Francisco. Son las tres coordenadas de un anuncio audible y creíble en el contexto cultural actual, anuncio primero y al mismo tiempo segundo. El conjunto de estos elementos paradigmáticos nos ayudan a cambiar la idea de evangelización y de catequesis que tenemos. Caminamos hacia una catequesis de acompañamiento. Con esta palabra no entendemos solo una modalidad pedagógica, sin duda importante, sino un modo de hacerse compañeros de viaje de las personas, reconociendo el primado de la acción del Espíritu Santo en sus vidas. Aprender a ver a Dios en todas las personas y formulando una propuesta que sea un servicio a su acción, una diaconía del Espíritu Santo, una obediencia a su modo de hacerse camino en el corazón de las personas. Este estilo de evangelización, que es al mismo tiempo una espiritualidad, comporta que toda acción catequética hacia los otros implique una nueva escucha del Evangelio por parte de quien lo anuncia, es decir, de la comunidad. El segundo anuncio pide una segunda escucha. Proponer un camino de fe a personas concretas supone volver a escuchar la palabra con los oídos, los ojos y el corazón de aquellos a quienes se les anuncia. Esta escucha de la palabra
inmersa en la condición de los propios interlocutores, conduce a una comprensión nueva de la palabra misma por parte de la comunidad. Por tanto, no resulta forzado decir que la comunidad cristiana es evangelizada por aquellos que ella misma se evangeliza, es fecundada por aquellos que ella fecunda. Y todo ello por una razón teológica. La palabra está a las espaldas de las iglesias en las escrituras interpretadas por la tradición viva y la precede en el corazón de los hombres, porque el Espíritu precede a la iglesia y hace posible su anuncio, hace posible su segundo anuncio. Conclusión. He comenzado con el relato del campanario derrumbado. Desearía concluir recordando un episodio que nos hace pensar y que expresa bien la puesta en juego del cristianismo que está delante de nosotros. Paolo de Benedetti, teólogo y biblista italiano de origen judío, narra en uno de sus libros la experiencia de Yochanan ben Zakkai, el rabino que en el año 68 después de Cristo, consciente del ineludible destino que esperaba a la ciudad y al templo de Jerusalén, incendiados y destruidos en el 70 después de Cristo, fingió su propia muerte y así consiguió escapar en un ataúd de Jerusalén, sitiada por Vespasiano, llevando consigo solamente la Torá. Vespasiano, en efecto, permitía que salieran de la ciudad sitiada solo los muertos. El motivo es por la epidemia. Al presentarse después a Vespasiano, Yochanan ben Zakkai obtuvo de él que el modesto Sanedrín de Yafne, la actual Tel Aviv, se salvará y ahí refundó el judaísmo como pueblo de la Torá, conservando así el núcleo esencial. De Benedetti comenta así el episodio. La decisión del rabino Yochanan ha tenido para el judaísmo una importancia incalculable. Consiguió preservar la continuidad de la tradición, la cadena ininterrumpida de la ley oral, y con los demás maestros que se concentraron en Yavne por el reclamo de su autoridad, aseguró al hebraísmo los medios jurídicos, rituales, organizativos y morales para sobrevivir. Hay mucho que reflexionar sobre lo que puede hacer un hombre. El rabino Yochanan era un estudioso sin autoridad oficial. No tenía la presidencia del Sanedrín central y no era el patriarca. Y, sin embargo, por sí solo llegó a distinguir claramente aquello que se podía conservar y aquello que se debía abandonar para conservar el todo. Repito, por sí solo llegó a distinguir claramente aquello que se podía conservar y aquello que se debía abandonar para conservar el todo. Él supo leer, como se diría hoy, los signos de los tiempos. Pero en estos signos no veía solo la historia, la conjuntura cultural, sino más bien la misteriosa voluntad de Dios, que él estaba acostumbrado a venerar en cada precepto. Los cristianos, continúa Paolo de Benedetti, no hemos tenido que realizar un cambio tan radical
como a el que le ha tocado sufrir al judaísmo, para continuar siendo ellos mismos. Pero no se puede decir que no haya sido o no sea igualmente necesario. En efecto, el gran templo de la cristianidad tradicional, sociológica, está ya profundamente afectado por el fuego y han venido a menos los ritos que se llevaban a cabo para dar al mundo entero una buena conciencia. Este incendio es, sobre la escala humana, extraordinariamente lento. Es casi inadvertible el derrumbe si no se mira hacia atrás, y todo ello hace más que nunca muy difícil que surgía un hombre como el rabino Yochanan ben Zakkai que decida sacar fuera del templo aquello que debe ser salvado. Cada vez que alguno más por instinto que por lúcida conciencia hace algo similar, es acusado de profanar, desacralizar, secularizar la santidad. No es esta una obra humana. No se debe discutir sobre esto y quizás tampoco ni siquiera decidir. Es necesario más bien ponerse detrás de la palabra de Dios, como los magos detrás de la estrella, y seguir hasta ahí donde, saliendo del templo en ruinas de la cristianidad, vendrá a posarse. No se trata hoy de una estrella tan luminosa como para ofuscar todas las otras estrellas. Es más, se deja confundir bastante con alguna de ellas. Esto se encuentra en el diseño divino, que no piensa en la salvación del cristianismo como si se tratara de una solemne procesión de un templo a otro. Los reyes a la cabeza de la procesión, el pueblo en cola. Hoy, cada cristiano está personalmente comprometido a salir del viejo templo y a seguir la estrella destinada a conducirle precisamente a él. Solo así, al final, toda la iglesia de Dios se encontrará a salvo en este mundo profano, pero tan querido por Dios. Aquello que Pablo de Benedetti definía en 1992 como un incendio lento, casi inadvertible, es ya en una gran parte de Europa un incendio realizado, consumado. Nos parece, por tanto, que ha llegado el tiempo en que la Iglesia, fingiéndose muerta, permitidme esta expresión, salga del templo, de lo sagrado, para establecer su morada en lo concreto de la vida humana. Es la síntesis del Papa Francisco. Solo de este modo, en efecto, guardará la palabra de Dios. La palabra que se ha hecho carne. Y de tal manera salvará al hombre, que está hecho de carne. Una iglesia en salida. Es curioso ver cómo Dios haya empleado toda la historia de la salvación para hacerse carne y cómo nosotros a menudo nos empeñamos en devolverlo a los cielos de donde ha venido, fuera de los espacios humanos donde Él se ha complacido en plantar su tienda. Este es mi sueño para nuestra iglesia y dentro de ella para esa delicada y fundamental expresión que es la catequesis. Que tenga la lucidez de ver aquello que se puede conservar, kerigma, y el coraje de abandonar aquello que no es esencial para conservar el todo. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, Enzo. Creo que ha sido una reflexión muy interesante y que creo que nos puede ayudar. Ahora hay un poquito de tiempo, no mucho, pero sí tenemos un cuartito de hora para las preguntas y hará un poquito la traducción. No, a mí me resbala alguna palabra. Ya sé que tenéis hambre, pero las 3, 2, 3, 4, las que haya, las recoge primero y luego las contesta a todas, me dice. Entonces, la primera. Bien, pues muchísimas gracias. Yo estoy muy en sintonía con todo lo que ha dicho y con todo el análisis, y intento también en la práctica pastoral pues ir por esas líneas que ha marcado, pero veo todavía muchas dificultades en ponerlo en práctica. Una de las dificultades es que nuestro querigma y su anuncio, nuestra catequesis y tal, que hoy seguimos haciéndola pues, mirando un poquito desde atrás, pero cuando queremos mirar hacia adelante y tal, hay una barrera un poco difícil en nuestra sociedad, que es los que abandonaron la fe, no voluntariamente o conscientemente, sino que la han abandonado sociológicamente y simplemente, que es un problema que a ellos no les ocupa. Conocen un poco mal, conocen mal la Iglesia y la fe. Ya ha dicho usted que tenemos que dar una imagen nueva de Iglesia, de tal. Pero bueno, hay mucha gente que dice, yo ya no quiero la Iglesia porque la Iglesia es así, así, así. Yo no quiero la fe porque la fe es estos mandatos y esta moral. Entonces, hay gente que ya abandonó. ¿Y cómo vamos a esa gente que ya no quiere saber, no quiere escucharnos a la Iglesia cristiana y a los cristianos? Gracias. Sí, os pediría que seamos breves porque la pregunta lo más concreta posible. Me entiende bien castellano, pero no se lo hagamos más difícil. En el punto de la conversión misionera de la Iglesia y en la diversidad de sus dimensiones, y tocando también lo que ha sido la parte conclusiva de su exposición, en su calidad de, digamos, de teólogo, de educador, de cristiano y de puro italiano, le vengo a preguntar lo siguiente. Partiendo de estos dos puntos que le he recordado, y para que nosotros, la Iglesia de hoy, diéramos una nueva imagen, si habríamos que hacer una relectura, una reactualización de lo que el Papa anterior, a Pablo VI, nos quisieron transmitir con el término ayornamiento. Muchas gracias por su intervención, ha sido muy clarificadora. Pero, ¿qué tendría que decir usted ante lo que estamos viendo nosotros en la misma catequesis? Que es, tenemos, vamos a ver, libros de editoriales, más o menos buenos, que tienen temas, vamos pasando de tema a tema, y en los temas el enunciado es doctrinal, no parte de la vida.
solo 10 minutos, ¿hay alguna más? Si no, dejamos ahí, responde a las 3. Y ahora ya anda todo. E quelli che si sono allontanati dalla fede, los que han son alejados. dejado la fe, ¿cómo podemos raggiungerli? Come possiamo raggiungerli? ¿Cómo podemos alcanzar a esta gente que está alejada? Secondo me bisogna tenere insieme due cose insieme. La prima è di accettare che accada a noi quello che è accaduto a Gesù. El primero es aceptar que nos sucede a nosotros lo que le ha sucedido antes a Jesús. E tutti abbandonatolo fuggirono. Que todos los que estaban alrededor le abandonaron. Non possiamo pensare che a noi vada meglio che a lui. Claro, que podemos pensar que nos va a ir a nosotros mejor que a él. El fracaso es integrante, es una dimensión a asumir como un valor evangélico. Es l'invito, questa cultura ci sta invitando a una gioiosa rinuncia al controllo, una gioiosa rinuncia al controllo. In una società monoculturale cristiana la Chiesa aveva il controllo. Antes en la sociedad cristiana el control cultural era de la Iglesia, ahora se nos está llamando un poco a renunciar a ese control. Ora è stata spogliata dal controllo. Nos ha despojado la propia sociedad de ese control sobre la cultura. Questa situazione va accolta con uno sguardo evangelico. Y eso va de acuerdo con la propuesta, con la mirada que nos propone el Evangelio de cómo nos tenemos que situar ante la realidad. La parabola di Marco al capitolo 4 del seminatore che semina dice che 3 su 4 non accettano, 3 terreni su 4 non fruttifica la parola di Dio, 3 su 4. È esattamente la media in Italia dei ragazzi che lasciano la cresima, che lasciano la fede dopo la cresima, 3 su 4. Recordamos un poco la parábola del sembrador en el Evangelio, donde los 4 campos donde se siembra la semilla del Evangelio hay 3 que no fructifican. Es un poco el porcentaje, por ejemplo, la realidad de los chavales italianos que se confirman, el 75% no continúa. 3 su 4. La seconda cosa da dire è che questa situazione di rinuncia gioiosa al controllo e di annuncio libero non solo diminuisce la passione dell'annuncio, ma la moltiplica. Perché in un contesto dove tutti sono cristiani si è abbassato il livello della gioia di annunciare, perché tutti sono cristiani. In questo contesto invece si risveglia in chi è credente la gioia di poter annunciare il Vangelo a tutti, gettando il seme ovunque, con la fiducia che i tempi di Dio non sono i tempi umani. Lo que nos dice es que tenemos que vivir con alegría esa renuncia al control de la sociedad y de la cultura que hay en la sociedad, porque dice que antes, al estar acostumbrados a transmitir el Evangelio, pues se había perdido un poco la alegría, la novedad, la sorpresa de la ilusión de poderlo transmitir. Entonces a lo que llama es a esa oportunidad que se nos ofrece al perder el control, es que recuperemos de nuevo la ilusión, la alegría de
de transmitir el Evangelio, de hacer de sembradores como la parábola del sembrador. Y que, teniendo en cuenta que nuestros tiempos, los tiempos humanos, no son los tiempos de Dios, los plazos che Él se marca. E poi dobbiamo pensare che lo Spirito Santo ha tante strade per lavorare dentro le persone, non solo quella dell'adesione diretta alla fede cristiana. Il Catechismo della Chiesa Cattolica dice che Dio ha legato la sua salvezza al sacramento del battesimo, ma Lui non è legato ai suoi sacramenti. Vuol dire che ha tante altre possibilità e che la comunità cristiana è chiamata semplicemente a testimoniarlo per la gioia che ha di farlo. Questa è l'unica cosa che passa nell'attuale cultura. Lo fundamental para nosotros, como terminé diciendo ahora, es que demos el testimonio con alegría del Evangelio, pero que el Espíritu Santo no solo actúa a través nuestro, ha dicho que tiene muchos caminos por donde llegar a las personas, y señalaba pues como el Espíritu Santo está ligado al sacramento del bautismo, pero no quiere decir que el Espíritu Santo esté en todo lo que nosotros hacemos, sino que no solo en lo que nosotros hacemos, sino que más allá de lo que nosotros hagamos, Él también llega por otros sitios. La seconda pregunta sul termine aggiornamento. Il termine aggiornamento del Concilio Vaticano II è stato un termine molto importante, è stata la chiave del Concilio Vaticano stesso, la chiave pastorale. Una cosa è la dottrina, diceva Giovanni XXIII, e un'altra è la formulazione, la modalità con cui noi la traduciamo. Era la grande preoccupazione di dare a tutta la dottrina una dimensione pastorale, e il termine aggiornamento ha voluto significare questo. Recuerda el tema del ayornamiento con una palabra clave en el Concilio Vaticano II, de que la doctrina sigue siendo la misma, pero que pastoralmente hay que adaptarla a la realidad que tenemos delante. Por lo tanto, eso es lo que hay que ir renovando y cambiando en cada momento. Papa Francisco ha avuto il coraggio di inserire una parola nuova, riforma. Comprendi? Riforma, aggiornamento, primo passo, riforma. Qual è la preoccupazione? Cosa ci sta sotto la parola riforma? Che ogni forma di Chiesa, tutte le sue dimensioni, espressioni, è in se stessa palabra de Dios, parola di Vangelo. Riforma si appoggia sull'aggiornamento, ma dice che in questo momento, in questa cultura, ogni espressione ecclesiale deve essere in se stessa un annuncio del Vangelo, senza bisogno di parole. Dopo arrivano le parole. Questo credo sia un passo che è possibile se ci si appoggia sul Concilio Vaticano II, e però si fa il passo in più che è richiesto in questo momento culturale. Una nuova forma di Chiesa, perché tutta la Chiesa parli del Dio di Gesù Cristo e del suo amore misericordioso. Questo mi sembra l'aggiornamento della parola aggiornamento. Bueno, él ha comenzado diciendo que el Papa Francisco es un valiente por usar una palabra nueva, la palabra reforma, y que en el fondo con el tema de la reforma lo que nos quiere transmitir es que cada forma de la Iglesia será expresión de la palabra de Dios, pero siempre partiendo de lo que nos transmite el concilio, de ese ayornamiento, siempre partiendo de que esa forma intenta actualizarse
y conectar con la realidad cultural que tenemos delante. La terza domanda sul libro, libros, che sono prevalentemente dottrinali. Ma la natura di un catechismo è quella di essere un riferimento del quadro della fede e della sua tradizione. Quindi è un quadro di riferimento. Però se io vi domando qual è il libro della catechesi, qual è la risposta? La Sacra Scrittura è il libro della catechesi. I catechismi sono la mediazione del libro della catechesi. È stato detto prima. I catechismi cambiano, vengono aggiornati, assicurano che la lettura della parola di Dio sia fatta secondo la fede della Chiesa. Quindi sono preziosi. Il catechismo della Chiesa Cattolica, i catechismi locali, nazionali, dei vescovi. Ci permettono di avere un quadro, ma non bisogna finire al catechismo, bisogna finire alla parola di Dio, sono l'entrata per cogliere la parola di Dio. Il Catechismo di Trento, nella sua introduzione, quello scritto per i parroci, a parocos, perché i parroci erano ignoranti, non avevano formazione, il primo catechismo della Chiesa Cattolica è stato scritto per i parroci. Nell'introduzione dice che con quel catechismo potranno annunciare meglio il Vangelo. Con questo catechismo potrai annunciare meglio il Vangelo. Mi sembra molto prezioso questa cosa. Comentaba, ¿no? Como el catecismo es el cuadro de referencia para que la palabra de Dios, que se transmite a la gente que se les educa en la fe cristiana, sea respetando tal como interpreta la Iglesia a partir de su tradición y de su experiencia de fe esta palabra de Dios. Y hablaba del catecismo del Concilio de Trento, que fue el primer catecismo y fue de cara a los párrocos. Indicaba, porque no eran un poco ignorantes en aquella época y hacía falta echarles una mano para educarles, pues él indicaba como en la introducción de ese catecismo se decía que el catecismo era para transmitir mejor el Evangelio. Entonces, sentido de que el catecismo tiene que estar a ese servicio de transmitir mejor la palabra de Dios. L'ultima cosa è la scrittura, i catechismi. Noi abbiamo bisogno di catechismi, sono una mediazione, ma ciò che resta fondamentale è l'atto catechistico. È lì che la dottrina prende carne, nella modalità con cui il testimone catechista stabilisce una relazione, presenta il catechismo, fa leggere la parola, capisci? Il catechista fa cantare i dogmi, fate cantare i dogmi, come si dice? È la persona del catechista che hace cantare lo dogma. I dogmi sono come le ossa aride del profeta Ezechiele, se non c'è la mediazione umana e relazionale del catechista. Quindi i dogmi sono un riferimento prezioso, ma hablano, se parla la persona e la testimonianza del catechista. È quello che vi auguro a tutti quanti. Nos vemos, le damos las gracias de nuevo por el esfuerzo que ha hecho Enzo y por sus respuestas que siempre nos ayudan a pensar. Y a las 5 nos vemos con la mediación también necesaria de la comida. Antes, a las 5 nos vemos en la mesa redonda, creo que muy interesante, la iniciación cristiana, a cargo de nuestras federaciones de catequesis de Aragón, que todas estamos con esta preocupación, creo que es interesante. A las 5 aquí nos vemos. Gracias.